Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por poder predicar su palabra. Y damos gracias a Dios porque hoy domingo 3 de mayo, comenzando un nuevo mes, damos gracias a Dios porque la palabra es fiel y también porque Dios es fiel. Un saludo cordial del pastor Miguel, de nuestra hermana Clara, bendiciones grandes para la Iglesia Vida en Cristo. Un saludo igualmente de mi persona, de mi esposa, de mi familia. Un saludo, un abrazo grande. Estamos ahora en contacto a través de internet y le damos gracias a Dios porque tenemos este medio para poder predicar la palabra de Dios. En este día queremos dar las condolencias a nuestro hermano Luis Ramírez por el fallecimiento de su hermano mayor. Lamentablemente, bueno, partió de este mundo, pero le damos las condolencias a sus hermanos, a sus familiares. Pero también recordando y dando las condolencias a nuestra hermana Sorana, que su hermana mayor también falleció en esta semana. Un abrazo y que el Señor los consuele a cada uno de ellos y también de parte de la iglesia. Un abrazo por esta situación difícil cuando parte un familiar en medio de la familia. Como ya dije, domingo 3 de mayo, comenzando un nuevo mes, pero damos gracias a Dios por la oportunidad de otra vez compartir la palabra de Dios. Así que en este domingo tenemos el título de la predicación y tenemos un pasaje hermoso. Seguro que en este tiempo difícil que estamos viviendo, seguro que no han leído, pero damos gracias a Dios y vamos a leerlo en este tiempo. Les animo para que busquen el Salmo 46. Yo lo voy a leer ahí. Síganme con sus Biblias y también lo pueden ver en la pantalla. Y vamos a estar enseñando a través de este pasaje lo que quiere Dios hablarnos en esta mañana. La palabra de Dios dice así en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta mañana y que podamos aprender de la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te damos gracias por tener tu palabra, oh Señor. Gracias por este hermoso salmo. Te pido, Dios, en el nombre de Cristo, que me dirijas, oh Padre, para predicar tus enseñanzas, oh Dios. Esta mañana estamos en tus manos. Igualmente una bendición especial para nuestra iglesia Vida en Cristo. Le amamos grandemente, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos el título, como ya les dije, de la predicación. Seguridad en nuestro Dios. Solamente en nuestro Dios tenemos seguridad. Y vamos a ver la introducción de este punto
de este hermoso salmo, podemos hablar un poquito. Los salmos fueron escritos al inicio del siglo II antes de Cristo. Se llama los salmos como este título se alude en el versículo en Lucas 24:44 y les dijo, dice así, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los hebreos lo llaman Teillim, que significa alabanzas, porque muchos salmos son de alabanzas. El vocablo español proviene del griego salmos, que significa toda composición métrica a propósito para ser cantada. El cántico puede expresar gozo, afectos o sentimientos. El autor principal del libro es el Espíritu Santo. Son cánticos espirituales. El redactor humano con más cantidad fue David. Fue uno de los que compuso más salmos. El Salmo 96 y el 105 es la oración de Moisés. Y el redactor de algunos fue Asaf. Recordando también que este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Tenemos entonces también, tiene como objetivo este salmo y los salmos en servir a la piedad y tener un corazón hacia Dios, nuestro Creador y Señor. Tiene como utilidad llevar luz a nuestros entendimientos e infundir en nuestro corazón vida divina. Se cuenta que Lutero, cuando oía malas noticias, decía, vamos a cantar el Salmo 46. Y eso le daba aliento, le daba fortaleza. Damos gracias a Dios por saber un poquito más de los salmos, pero vamos a introducir lo que quiere hablar Dios con respecto al Salmo 46. Tenemos como título entonces seguridad en nuestro Dios. Y el punto A, Dios en medio de la crisis, versículos del 1 al 3. ¿Ven lo que dice allí, que ya lo hemos leído? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El punto número 1 de ese punto A, amparo y fortaleza. Eso es lo que nos da nuestro Dios, un amparo y fortaleza. Un amparo proporciona refugio al peligro. Vamos a tener peligro en nuestra vida, pero el Señor nos ampara. La fortaleza nos da valor para ocasiones que vienen a nuestra vida. Nos fortalece grandemente. Nuestro pronto auxilio es la ayuda de Dios, dispuesta y confiable. Podemos confiar en Dios. Él nos auxilia cuando vamos por el camino. Cuando se presenta un momento difícil, Él es nuestro auxilio. Número 2 de este punto, no temeremos. No temeremos. Pase lo que pase, no temeré. Y porque el Señor va a estar con nosotros. Aunque la tierra sea removida, como dice el Salmo, se turben las aguas, tiemblen los montes. Y es lamentable lo que ha pasado en este tiempo, hermanos. Hemos visto la situación difícil que está viviendo el mundo. Y sobre todo hemos visto noticias allí en los Estados Unidos, donde los que están trabajando justamente para tratar a los enfermos, vimos una noticia donde una doctora no pudo con la situación y lamentablemente se suicidó. Y también un bombero viendo tantas personas muertas, viendo cómo moría la gente y cómo está muriendo la gente porque no ha parado sucediendo estas cosas. Y también un bombero se suicidó, muy jóvenes, lamentablemente. Pero le pedimos a nuestro Dios que siga fortaleciendo a esos hombres y mujeres que están trabajando y ayudando a estas personas que están contagiadas y muchos están muriendo lamentablemente. Pero tenemos que tener confianza en Dios y por eso dice ahí
tiemblen los montes. En Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tan tranquilo sin temor del mal. Esa es la fortaleza que debemos tener en nuestro Dios, la fortaleza. Sabemos que mucha gente está muriendo y mucha gente está ayudando a personas para aliviarse de esta enfermedad, de este virus. Pero el problema psicológico, problema mental es difícil y mucha gente también está muriendo y se está suicidando. El punto B, vamos al punto B. Dios y su provisión. Versículos del 4 al 6 dice, del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, al santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovido. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio su voz y se derritió la tierra. Dios y su provisión. Tenemos provisión en Dios. Dios es el que da la provisión. Pero podemos ver en este pasaje, mis hermanos queridos, de que este pasaje es un pasaje profético. Y vemos que en los salmos hay muchos pasajes proféticos. Y entre los pasajes proféticos, muchos de esos salmos se han cumplido, donde hay algunos salmos que hablan del Señor Jesucristo y se cumplió al pie de la letra. Pero este es un pasaje profético porque habla de lo que va a pasar en el futuro, sobre todo con la nueva Jerusalén. Y con el punto 1 dice sus corrientes. Cuando habla el Señor aquí, sus corrientes, el profeta anticipa cuando un río fluirá desde el mismo templo a Jerusalén. Ahí en Jerusalén. Jerusalén no hay muchos ríos, pero dice que fluirá ahí en esa tierra, fluirá este río desde el mismo templo a Jerusalén. En Juan 7:38, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor Jesucristo es nuestro río, porque de él fluirá hacia nosotros ríos de agua, correrán ríos de agua viva. Punto número 2, la ciudad. Como ya hemos dicho, la ciudad habla de un tiempo de la ciudad de Jerusalén. La ciudad perfecta del nuevo Jerusalén, porque va a haber un nuevo Jerusalén. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Él lo vio en visión. La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El punto 3, Dios en medio de ella, de esta ciudad, en medio de Jerusalén. Todas las bendiciones y provisiones llegan debido a la presencia de Dios. Hermanos, así como dice esta profecía, que todas las bendiciones y provisiones llegará a la ciudad, llegará a Jerusalén y va a ser de bendición y provisión. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a estar allí. Pero también así en nosotros en este tiempo. La presencia de Dios en nuestra vida nos da bendición y provisión y en medio de las dificultades que podamos tener. Y tenemos dificultades en este tiempo. Nuestro país está pasando por muchas dificultades, pero tenemos la bendición y la provisión que viene de la presencia de nuestro Dios. Dios no pone atención a la ira de las naciones, no pone atención a los que se quieren levantar contra él. Por su sola voz la tierra se derrite, la humanidad le teme más. Se derrita la humanidad en este tiempo, ahí lo leemos, por su sola voz la tierra se derrite. Pero en este tiempo, hermanos, vemos casos que podemos decir increíbles, que vemos que la humanidad le teme más a este virus que al mismo Dios. No hay temor de Dios. Y a veces nos podemos pensar, ¿por qué está pasando estas cosas? Bueno, sabemos que el pecado ha hecho mella en la humanidad,
Pero también vemos que muchos se han apartado de Dios y muchos no creen que Dios existe, que hay un Dios verdadero. Y por eso la gente que no cree en Dios, aún la gente que cree en Dios, le teme más al virus que al mismo Dios. Y ve que la palabra de Dios dice que debemos temer a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Punto C. Y el versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Punto C dice: Dios está con nosotros. Debemos saber, hermanos, de que Dios está con nosotros, que Dios está con sus hijos y está con su pueblo. Número 1, su gloria y poder. Él es el comandante de los ejércitos del cielo. Hermanos, solo debemos pensar lo que significa esto lo que he leído. Él es el comandante de los ejércitos del cielo. O sea, de que millares y millares de ángeles están bajo el mandato de nuestro Dios. Y Dios nos está protegiendo de todo y está protegiendo a sus hijos. Está protegiendo a su pueblo. Eso es lo que hace nuestro Dios. La gloria de Dios está con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Bueno, debemos saber cuál es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Pero también cuál es su pueblo? La iglesia es el pueblo de Dios. Tanto el pueblo de Israel es protegido por Dios, como también su iglesia es protegida por Dios. Punto número 2. Es nuestro refugio. El título del Dios de Jacob no solo enfatiza el aspecto del pacto, sino también la gracia, lo que hemos leído. No solo hay un pacto que hizo Dios con Israel, y el pacto Él lo va a cumplir al pie de la letra. Pero también Él tiene la gracia en medio de la iglesia. Y por eso la gracia está con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Todos los que han creído en Cristo como único y necesario Salvador. El Dios de gracia y misericordia es un refugio para su pueblo. El refugio que tenemos es nuestro Dios. Debemos refugiarnos en Él. Debemos buscarle en este tiempo difícil que estamos viviendo. Vamos a buscarle en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Punto D. Dios exaltado. Versículos 8 y 9. Dice así, hermanos: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios exaltado. Dios es exaltado. En medio de la tribulación, ¿quién es exaltado? Dios es exaltado. En medio de cosas buenas, Dios es exaltado. En medio de dificultades, Dios es exaltado. ¿Por qué? El punto número 1, por sus obras. Hermanos, podemos recordar en nuestras vidas. Primero, Él nos ha dado la salvación en Cristo. Ha cambiado y transformado nuestras vidas para llevar unas vidas cerca de nuestro Dios, para bien. Y Él nos perdonó nuestros pecados y Él nos transforma día a día y nos acercamos poco a poco a el conocimiento de su palabra y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos recordar las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y aún en este tiempo proporciona el pan, proporciona el día a día todo lo que necesitamos. Dios pone en la memoria el cuidado y su provisión.
lo que ha hecho en nosotros, como ya lo dije, es importante. Lo que ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que tener eso presente en nuestras mentes. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros desde que creímos en Él? Donde estábamos, en el pecado, en el lodo, nos sacó de allí y empezó a trabajar en nuestra vida y ha transformado nuestra vida. ¿Para qué? Para bien y para seguir. Punto número 2. Por su soberanía. Dios es soberano. Dios es exaltado, como estamos viendo en este punto. Dios es soberano y Él hace lo que le parece y lo que hace bien también para sus hijos y para su pueblo. Dios es poderoso para traer paz. Dios es poderoso para hacer su voluntad. En Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él no ha cortado la mano, no se ha cortado la mano. ¿Quién puede cortar la mano de Él para salvar a su pueblo? En esta situación, solo Dios puede cortar este virus. Solo Dios lo puede hacer. Por eso nos ponemos en tus manos. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Estamos orando más a Dios. Estamos leyendo más su palabra. Y eso es lo que debiera hacer. Estamos predicando más la palabra de Dios. Estamos colocando versículos también a través de las redes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos animando a nuestros familiares que no son creyentes. Estamos animando a personas que no son creyentes y que se preguntan, pero ¿por qué está pasando esto? Bueno, estamos animándoles y diciéndoles de que Dios es exaltado y que debemos recordar sus obras, pero también debemos recordar que Dios es soberano. Punto E. Dios actúa con nosotros y por medio de nosotros. Versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estando quietos. Punto E. Número 1. Estando quietos. Vamos a estar quietos. ¿Y qué significa eso, estar quietos? Bueno, significa es la oposición a Dios debe parar. Y ve lo que dice allí. La oposición debe parar. Y es que primero en sus hijos no debemos tener oposición hacia Dios, a nuestro Dios. Debemos más bien apoyarle en todo y apoyarle a través de la palabra de Dios. Y por eso debemos predicar el evangelio, debemos hablar de su Hijo Jesucristo, debemos hablar de la salvación que nos ha dado en Cristo y que las personas necesitan de la salvación. Pero también la oposición a Dios debe parar. Debe parar la oposición de muchas personas que no creen en Él, de muchas personas que le han dado la espalda y aún creyentes que se han alejado de Él y ni siquiera están yendo, no se están congregando. Debe parar la oposición. Y eso se refiere. Reconocer la gloria y grandeza de Dios. Dios es grande. Dios es todopoderoso. Y debemos reconocerle su gloria y su grandeza. Y debemos seguirle tal como Él quiere. Número 2. Teniendo confianza y serenidad. En este tiempo, dice allí, Dios actúa con nosotros y por medio de nosotros. Vamos a tener confianza y serenidad en este tiempo. Vamos a llevar una vida clamando a Él y dándole confianza a otros y teniendo nosotros confianza de que Dios va a parar esta situación. ¿Qué pasa? La iglesia no se está congregando, no nos estamos congregando, no estamos yendo al templo donde íbamos cada domingo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar? No, vamos a tener confianza y serenidad y vamos a predicar el evangelio. Y vamos a pedir al Señor que nos provea. Y vamos a decir al Señor que nos ayude para seguir llevando la palabra de Dios. Podemos tener la confianza que el Dios exaltado está con nosotros. Él está con nosotros. Hay un hombre predicador de hace muchos años atrás, muy conocido por nosotros y también que llevó la palabra de Dios y predicó, un hombre llamado John Wesley. Y él
ya prácticamente muriendo, ya casi cerrando sus ojos, ya prácticamente no podía ni ver, le costaba para hablar, estaba muy anciano. Y él dijo estas palabras: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. Seguridad en nuestro Dios, como dice el título. Dios está con nosotros. Hermanos, para concluir, tenemos un pasaje muy hermoso que es Romanos 8, del 28 al 39. Hermoso pasaje, hermanos. Yo les animo para que lo lean en este tiempo. Yo lo voy a leer aquí y ustedes, yo les animo para que lo busquen, para que mediten en este pasaje. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso pasaje. Dios está muy enojado con la humanidad. Y lo podemos leer, y les animo para que lo lean en Isaías. Lean ese capítulo de Isaías 59. Estaba enojado en ese tiempo con su pueblo, y sabemos que Dios está muy enojado. Y lo vimos a través de este pasaje 46, donde Él enseña de que no debe haber oposición hacia Él. Hay una posición muy fuerte en el mundo. En la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, dice las Escrituras, y sobre todo esperando de que van a pasar, van a haber algunos sucesos antes de la segunda venida de Cristo, y entre esos está la apostasía. La apostasía ha aumentado en este tiempo, ha sido peor. La gente le ha dado la espalda a Dios, y por eso Dios está muy enojado con la humanidad. Y lo podemos leer en Isaías 59. Pero Dios es misericordioso. Él está enojado, pero Él es misericordioso y ama al pecador. Y Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos hacernos algunas preguntas, hermanos. Y si hay alguien que está escuchando esta predicación, y espero que sí, que no es creyente, le podemos hacer esta pregunta: ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Has tenido un encuentro real con Dios? ¿Juegas a la religión? ¿Vas domingo tras domingo a la iglesia, pero tu vida no ha sido realmente transformada? ¿Realmente has creído en el Señor Jesucristo? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Estamos en comunión con nuestro Dios realmente? Dios quiere tener una comunión personal con cada uno de nosotros, y esa es la idea, que podamos tener una relación personal con nuestro Dios día a día.
Si no has creído en Jesucristo, este es el momento. Este es el momento, es el día de salvación. Tienes que creer, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna en el infierno. Porque si no crees en Cristo, cuando partas de este mundo, irás a un infierno donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Si eres creyente y estás alejado, vuelve al Señor. Busca del Señor, es el momento, es el tiempo. No tengas temor, no temas, porque en Dios tenemos seguridad. Seguridad tenemos en nuestro Dios. No temas y busca a Dios. Si estás consagrado, predica y no calles el evangelio del Señor Jesucristo. Predica la palabra de Dios. Es un tiempo de una renovación espiritual, un tiempo que nosotros podemos tomar cuando estamos, ahorita que estamos en nuestras casas. Vamos a aprovechar. Y yo les animo, hermanos, no pierdan el tiempo. Hay un tiempo especial. Hay un tiempo donde tenemos más de un mes que estamos en nuestros hogares. Salimos en la mañana, hacemos algunas compras, compramos alimentos, compramos medicinas, tenemos que regresar. Vamos a tener un tiempo de compartir con nuestros familiares, un tiempo de renovar nuestros votos delante de Dios. Vamos a hacer un pacto con nuestro Dios. Vamos a buscarle en espíritu y en verdad. Hermanos, les animo. Sabemos que estamos pasando una situación muy difícil. Venezuela la está pasando mucho peor. Venezuela, lamentablemente, no tenemos gasolina, no tenemos gasoil, los alimentos están muy costosos, no hay transporte, tenemos muchas dificultades. Pero tenemos un Dios grande y es lo que hemos visto. Dios es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad. Nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros esperamos en Dios, esperamos en Él. Dice la palabra de Dios y lo hemos leído, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Les animo, hermanos, en este tiempo, que le busquemos. Vamos a buscar a Dios en oración. Vamos a clamar a Él. Vamos a pedir en oración de que Dios pueda acortar o pueda cortar este virus. Dice, ¿quién ha cortado la mano de Jehová? Como dice en Isaías 59. ¿Quién? Él es soberano y Él hace todo lo que es preciso para la humanidad. Pero también entendiendo, hermanos, de que Dios está enojado. Está enojado con el mundo porque el mundo le ha dado la espalda. Es el momento de regresar a Dios, pero también hemos visto que Dios es misericordioso. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, un abrazo grande, que Dios les bendiga. Queremos seguir predicando, llevando la palabra de Dios. Seguimos orando por los ancianos, nuestros ancianos de la iglesia, por los adultos, por los líderes, por los maestros. Orando también en esta semana por el pastor Miguel y la hermana Clara, orando por su familia, por Gabrielita, que la van a operar nuevamente, y le pedimos al Señor que la ayude en este tiempo y que le dé sabiduría a los médicos para que todo salga bien. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad.